el ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Carlos Lescano y Eduardo Ledesma aquí en la radio del Diario Litoral. Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted, ministro. ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Cómo está Corrientes en este marco? En este marco que, por un lado, decíamos esto, ¿no?, que está pasando en Goya, por otro lado, lo que está pasando en Corrientes, capital, en Riachuelo, con esta feria tan importante, y así, ¿no? Es decir, parece una de cal y una de arena. ¿Cómo está viendo esta situación de la producción en Corrientes? Mire, perdón. Por un lado, es cierto que a nivel nacional las distintas estadísticas del propio INDEC que miden la evolución de producción y consumo marcan un primer trimestre del año, que son las estadísticas disponibles hasta marzo o abril ahora, marcan una caída del consumo y por ende de la producción. Al haber menos consumo, por efecto fundamentalmente de lo que fue el repunte inflacionario que ya se venía viendo con el gobierno anterior, pero que tuvo su pico en alguna manera en diciembre y el periodo de verano, ha caído el consumo, eso es indudable, y no hay mucha discusión al respecto, y por lo tanto las empresas, particularmente las de consumo masivo, tienen que acomodarse a la demanda que tienen. O sea, había durante los últimos meses del 2023 había mucho demanda de compra por parte de mayoristas y de todo el circuito para estoquearse en productos en lugar de tener pesos que perdían valor día a día. Ahora esos stocks se están movilizando, las empresas no tienen todavía un crédito tan fácil con una tasa razonable y por lo tanto se dedican a bajar su stock y eso es lo que está generando que haya menos demanda a nivel industrial y mayorista. Ahora, la situación es muy diferente por cadena. Hay cadenas que estaban mejor preparadas, otras que son más de actividad más continua, lo que son productos perecederos, prácticamente no hay mucha posibilidad de hacer stock, casos lácteos. Ahora, hay otras cadenas, por ejemplo, yerba mate, donde había un gran stock de producción en la propia cadena comercial y que han tenido que ajustar y por eso los datos del INIM de los meses, por ejemplo, de marzo y abril, que habitualmente son meses de buena salida de materia prima de los molinos, este año marcan una caída importante. En un producto que cambia mucho por sector. Entiendo, es muy claro. En un producto además que se consume mucho, digamos, no es que estamos hablando de un vehículo, de un electrodoméstico, algo que de consumo más periódico, podríamos decir, ¿no? Y aún así se nota la caída. Sí, esto era previsible, creo que todos los actores económicos lo sabían. También lo que está ocurriendo después de subas de precios muy importantes en el primer trimestre del año, hablamos de diciembre, enero, febrero, ¿no? Del nuevo gobierno, bueno, las cosas empezaron a cambiar. Hay productos que están hoy más baratos que los que estaban en febrero. Eso es una realidad. A través de distintos mecanismos, ofertas, lo que sean, pero se han ido acomodando los precios también a la capacidad del bolsillo de los consumidores. Y claro, el problema es que esa variable no se ajustó, digamos, ¿no? O por lo menos no se ajustó en la medida en que sí se ajustaron los precios, que es el tema del salario. Sí, los salarios dependen mucho de cada actividad. Un caso, la provincia de Corrientes, ustedes conocen el esfuerzo que está haciendo a través de la buena política de austeridad y el superávit fiscal para ir tratando de mantener la competitividad de los salarios del sector público. Lo mismo está ocurriendo en las distintas actividades industriales y sobre todo aquellos que tienen salarios ligados a discusiones paritarias o progresivamente se vienen dando incrementos, pero obvio no, es difícil que logren compensar lo que fue ese pico inflacionario de los primeros 2 o 3 meses del año, ¿no? Ministro, muchas de las críticas que se le hace al gobierno nacional, más allá del tema de la motosierra, de la licuadora, de que está mirando una planilla y por ahí deja de lado algunas otras variables, es justamente la cuestión productiva, digamos, ¿no? Es decir, no tiene, dicen los críticos del gobierno nacional, Milei no habla de industria, digamos, no habla de producción, no le importa o no sabe o no contesta o todavía no es el momento, pero no pasa por ahí su mirada. ¿Usted qué está viendo? ¿Cree que está pasando?
A ver, mire, yo creo que el gobierno tiene una prioridad muy clara y lo expresa permanentemente, que es ajustar las cuentas fiscales, la macroeconomía. No hay posibilidad de un país ordenado si el Estado se lleva todo el crédito, si vive de emisión. Eso ha cambiado de forma muy violenta, y es lo que ha permitido, bueno, que por lo menos se ajusten todas esas variables. A partir de eso, lo lógico es que se empiece a ver cómo apoyar al sector productivo. Nosotros tuvimos el día lunes una reunión junto a la ministra de Industria, Mariel Gabur, con el secretario de Desarrollo Productivo, Juan Paso, de Nación, que vino por el tema de las exposiciones nacionales ganaderas, y aprovechó para tener una reunión de trabajo con los gabinetes de los dos ministerios. Le mostramos las distintas cadenas que tiene Corrientes, cuáles son sus fortalezas y debilidades, los puntos que necesitan, y la verdad lo vimos con conocimiento, con interés y sobre todo con un tema que es que el gobierno nacional considera que el repunte del sector productivo se va a dar a partir de tener disponibilidad de crédito. Y en ese sentido la cosa ha cambiado, la baja sustancial que ha habido en las tasas de interés en estos meses, y está habiendo mucho más flujo de crédito tanto de los bancos oficiales como los bancos privados. Quizás todavía para algunos empresarios no sean las tasas que esperan o tengan algunas dudas en tomar crédito cuando no están viendo buena demanda de productos. Me parece que pero eso ha cambiado. La clave está en las dudas, ¿no es cierto?, que tiene el sector empresarial todavía, o los sectores productivos, de tomar ese crédito. Eso se construye, ¿no?, que es esta credibilidad se construye también. Sí, es cierto. A ver, en el caso, las exposiciones nacionales ganaderas, están todos los bancos más importantes. Además, sí. El Banco Corrientes están el Banco de la Nación Argentina, el Banco Santander, que es sponsor, Galicia, etcétera, por nombrar algunos, Banco Macro. Y yo veía estos días, que estoy diciendo con asiduidad, que hay demanda de parte de los productores ganaderos. El sector ganadero es un caso hoy fundamentalmente porque hoy tiene abierto el mercado de exportación, de un sector que está invirtiendo, inversiones que son a mediano plazo. Ustedes saben que el ciclo ganadero demanda 2 o 3 años, y hoy lo que están invirtiendo básicamente son los criadores, comprando reproductores. Los remates que han sido muy ágiles, con buenos precios, buena demanda, pero eso se va a ver de acá al año 2025-2026. Esos son los tiempos. Me detengo en el sector ganadero en 2 puntos. Uno, el tema de la trazabilidad es un tema que importa mucho a todo el sector. ¿Cómo está viendo usted la resolución vinculada a la incorporación de chip en la trazabilidad que sea a cargo del productor? ¿Cómo se ve desde Corrientes? A ver, todavía aclaremos la cuestión. No hay una resolución establecida, normativa. Lo que se está viendo es discusiones. Discusiones para que esto se pueda implementar progresivamente a partir del año 2025. Es un cambio tecnológico. Hace más de 20 años se empezó a usar la caravana plástica de lectura directa. Hoy lo que vamos a pasar es a un botón que tiene un chip y que permite tener identificación de la hacienda. Si uno puede tener la identificación de cada animal, puede luego desarrollar trazabilidad. La trazabilidad requiere no solo la identificación, sino registro de lo que ese animal fue haciendo a través de su vida, en qué campo se lo crió, dónde nació, a dónde fue a la recría, engorda, etcétera, que es lo que hoy, nos guste o no, están demandando los mercados del mundo, y fundamentalmente los mercados que nos compran y nos pagan mejores precios. Caso de Europa con cuota Hilton, la posible del acceso a Estados Unidos, los mercados especiales como Israel con kosher, el halal, o la misma China, que hoy es nuestro gran comprador, que nos lleva casi el 80% de la carne argentina, pero también está empezando a plantear este tipo de demandas. Hay países vecinos nuestros lo hicieron con éxito, Uruguay. Hay que discutir, y es lo que hablamos con Paso en la reunión con los ruralistas, el cómo y cuándo. Y el otro tema, ministro, es el tema de la... Perdón, Carlos, sí. Pero, ministro, nosotros hablamos con muchos ruralistas y la negativa, ¿usted qué cree? ¿Que es económica o es también una cuestión cultural nomás y por eso hay cierta resistencia?
Yo creo que lo que le decíamos es que no fue comunicado adecuadamente. Salieron noticias por medios nacionales que hablaban de un sistema inminente que se imponía inminente a partir del 1 de enero y se interpretó que a partir del 1 de enero los 54 millones de cabezas tenían que tener implantado un chip, claro. Lo que quienes estamos en el negocio sabemos que es imposible materialmente hacerlo. Bien. Entonces algo progresivo que va a empezar por los campos más avanzados y además y con cada camada de ternero que van haciendo. Bien, ese es un tema. El otro tema que preocupa es el tema de las vacunas, todas las cuestiones sanitarias, los costos de eso. ¿Cómo está viendo eso para adelante? ¿Hay una apertura hacia otro tipo de mercado? En ese sentido, sí, es muy claro. El SENASA ya sacó la autorización de vacuna bivalente. Sí. Ya está la norma, se va a usar a partir de... Tengo entendido que recién de la campaña del 2025, porque todavía para la segunda campaña de este año 2024 no va a haber suficiente, porque hay un proceso de fabricación, y quedan las vacunas bivalente y trivalente, es decir, de 2 y 3 cepas. La que se usaba más extendidamente, tetravalente, está demostrado técnicamente que no es necesario aplicarla. Van a quedar algunas en stock, por supuesto que van a ser usadas, y eso ya significó una reducción de precios. Hubo una reducción de precios que, por ejemplo, en el caso de Corrientes, Fucosa se lo transmitió a sus productores, bajó el precio de la vacuna y por lo tanto de la vacuna aplicada. Bien. Ministro, pero hay que tener en claro una cosa, que Argentina, en una decisión a nivel país, que cuenta con el acuerdo de las entidades gremiales, las 4 más importantes, y con acuerdo de sus filiales, decidió mantener la vacunación, porque consideramos que todavía hay que ser muy precavido en este tema. Las diferencias entre ser país libre con y sin vacunación no son tan importantes, son un par de mercados los que piden esa condición, Corea y Japón concretamente, y ya tuvimos una experiencia hace 20 y pico de años atrás y no nos fue bien con salir aceleradamente de la vacunación. Y inclusive todavía tenemos muchas dudas de qué le va a pasar a Brasil con esas decisiones que ha tomado. Ministro, en tema central también aquí para la provincia es que se viene trabajando y bueno, y queríamos saber un poco que nos actualice cómo está el tema de los caminos, ¿no? El tema ese viene trabajando por un lado. A ver, Vialidad con la nueva gestión viene trabajando intensamente en los distintos distritos para reorganizar su funcionamiento y atender la conservación y mantenimiento de los caminos principales. Además, a través de nosotros del Ministerio de Producción, con los recursos que vienen del Impuesto Inmobiliario Rural, que se canaliza a través del Fondo de Desarrollo Rural y de FDR, estamos haciendo varias intervenciones importantes. La más destacada es la Ruta 40, la Ruta Provincial 40 en el Departamento Santo Tomé y también en el Departamento San Martín, que estamos trabajando desde el empalme con Ruta 14 hasta llegar a la conexión con Ruta 40, camino a Carlos Pellegrini. Mientras que Vialidad viene haciendo un trabajo similar de mejoramiento general y enripiado desde la Ruta 41, desde Galarza hacia encontrarse con los equipos de la Ruta 40. Son vías importantísimas, por ejemplo, para el movimiento de producción forestal, ganadera y el turismo. Claro. Porque son las rutas que llegan a Carlos Pellegrini. Y después hay muchas otras, pequeños tramos de rutas que llegan a parajes, que llegan a escuelas, que se están interviniendo. Y además hay un fenómeno que lo pueden preguntar claramente al doctor Polich, que se han mejorado los cánones de mantenimiento y conservación que perciben los consorcios que se encargan de la atención de la mitad de las rutas de la provincia. Sí. El otro tema que nos gustaría conocer su opinión es un tema central de ahora en adelante. Todo lo que viene está relacionado con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Esto se está planteando en un montón de foros y en un montón de reuniones como la que se está realizando en Corrientes. Nos decía el otro día la gente de la Sociedad Rural de Corrientes. Es un tema central de preocupación el tema del medio ambiente y el cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Nosotros hablamos hace un tiempo también con la gente de Campo Limpio, que está haciendo una tarea muy buena en Corrientes, muy desconocida también. ¿Cómo está viendo usted esta relación de la producción y ámbitos más sanos, más sustentables, cuidado del medio ambiente? ¿Cómo ve cuál es el horizonte, cuáles son los temas de preocupación? Yo creo que estamos mucho mejor de lo que más de alguna vez se piensa.
En primer lugar, hay una concientización. En general, hablo de la producción primaria, el productor primario correntino, tanto ganadero como agricultor, es muy consciente del cuidado que tiene que tener del medio ambiente porque es su fuente de trabajo. El principal patrimonio de un productor es su campo, y su campo está relacionado con el ambiente, y por eso hacen un manejo razonable del agua, del suelo, de la fauna, cuidan la fauna. Gracias a eso tenemos una reserva como Iberá de 1.300.000 hectáreas en muy buen estado de conservación, sin graves problemas de avance, por ejemplo, de especies exóticas. Hay un entendimiento en el sector forestal, las principales empresas, más del 50% de la superficie forestal de Corrientes está certificada bajo sistemas internacionales que acreditan manejo sustentable. Estamos avanzando en la certificación de bonos de carbono, desmitificando algunas historias como el famoso tema del aporte de la ganadería por la emisión de metano, que es cierta. Sí. Pero si se mide solo una etapa del proceso, que es la emisión que hace el animal, y no se mide lo que se fija a través del proceso de alimentación y desarrollo de pasturas, estamos mirando una parte, nada más, que es lo que han hecho algunas organizaciones internacionales, sobre todo ambientalistas de Europa, que tienen una mirada distinta a la ganadería. La ganadería en el hemisferio norte y en Europa se hace básicamente encerrada, estabulada, como se le dice, donde el animal ya no pastorea, unos animales por los campos en general, y se le da alimentación en un lugar fijo, como lo que es acá el feedlot en una última etapa. Acá todavía la base de nuestra ganadería es pastoril, y esa ganadería pastoril es mucho más amigable con el ambiente. Ministro, me gustaría en términos más generales esta cuestión, retomar un poco el asunto de el Ministerio de su competencia, las políticas públicas locales y las políticas públicas, sobre todo nacionales, sobre todo porque tienen relación directa con la crisis económica y el horizonte, ¿no? El horizonte productivo, el horizonte del trabajo, empieza a ser una de las grandes preocupaciones de este país, más allá incluso de la inflación, el tema del trabajo que se está perdiendo, el tema del trabajo que no está habiendo, mientras se discute ley de bases, mientras se discuten reacomodamientos de las normas laborales, etcétera. Las cadenas productivas, usted mencionó unas cuantas acá de Corrientes, ¿no? La ganadería, la madera por el lado, la forestación, qué sé yo, la hierba, el té. ¿Cuáles son las cadenas, a propósito de lo que dijo al inicio de la nota, que están mejor preparadas para este momento, y las que están un poco con dificultad, y cuáles las que podrían tener una recuperación en breve si mejora un poco la situación? A ver, hoy hay un problema concreto, no lo vamos a negar, en, por ejemplo, la cadena foresto-industrial, en la industria del aserrado, que se dedica a producir madera para el mercado interno. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente actividad de construcción, todavía es muy incipiente, cayó fuertísimo la construcción, claro, por menos obra pública y privada, y ahí hay menos demanda de madera. Y también por la demanda de envases. Los palets tienen que ver con el movimiento comercial de la Argentina. Si se disminuye el consumo, disminuye el movimiento y hay menos demanda de palets. Ese es un sector que está complicado. Lo estamos viendo junto también con la ministra de Industria, a ver qué acciones se pueden hacer y ver cuándo empieza a cambiar la curva. Ese es un sector, sobre todo de cerraderos pequeños y medianos, que están en problemas. Por otro lado, aquellos que son exportadores dentro de la misma cadena están viendo mejores perspectivas, porque hay una recuperación de precios y de mercados. Y también, por supuesto, la puesta en marcha del aserradero en Virasoro, de la Contimber, le da un volumen muy importante a la exportación. Así que seguramente en el 2024 vamos a cerrar con mejores números de exportación que el 2023, que no fue el mejor año. Otra cadena que le pueden preguntar mejor a la ministra Gaburi, la textil, está teniendo problemas también por los problemas de consumo. Pero hay otras que por ejemplo, hay paradojas, porque, por ejemplo, en conseguir hoy gente para la cosecha en ciertas cadenas, como yerba mate, como la citricultura, es un problema. Sigue habiendo falta de oferta de mano de obra para la cosecha. Puede haber problemas de trabajo en ciertas actividades industriales o comerciales en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales es difícil conseguir la suficiente mano de obra para esas actividades rurales.
Ministro, muchas gracias por estos minutos que nos dedicó. Queda siempre pendiente un montón de temas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo iremos desarrollando de a poco. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, siempre a disposición. El ministro Claudio Anselmo es ministro de la Producción de Corrientes. Es bueno este cierre con el tema de las textiles. Él no es el ministro del área, por eso no le preguntamos. Trataremos de hablar en todo caso con la ministra Gabur sobre este tema que preocupa. Y insisto, en el marco general de crisis, lo que está pasando en Goya, pero además hay otras textiles, ¿no es cierto?, que pueden pasar lo mismo, no lo sabemos. ¿Hacemos pausa? Sí, solo a mí me cuesta entender, no es que... me cuesta entender que como una zona, digamos, que